Otra dirección adecuada para dar a los pecadores es: escogeos hoy a quien servís. Ya tenemos 6. Decirle que se arrepientan. Decía que creen en el Evangelio. Decirles que le den el corazón a Jesús. Decirles que se sometan a todos ellos a Jesús. Decirles que confiesen y se arrepientan. Y que confiesen y se aparten del pecado. Y ahora escogeos hoy a quien sirváis. Este es, esta dirección es muy buena, sobre todo cuando predicamos algún mensaje sobre lo que es servir a Dios y lo que es servir al mundo. Y entonces lo ponemos en contraste: escogeos hoy a quien serváis. Bajo la dispensación del Antiguo Testamento, esto o algo equivalente a esto era la dirección más común que se daba. No era común llamar a los hombres a creer en Cristo hasta los días de Juan el Bautista. Esto no era común. Él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento a aquellos que acudían a él y los dirigía a creer en aquel que vendría después de él. Bajo Josué, el texto era algo que la gente comprendía mucho más fácilmente que si hubieran recibido una llamada para creer en el Mesías distante. Era: escogeos hoy a quien serviréis. Ahora, durante ese tiempo, tienen que lidiar entre los ídolos que había alrededor de ellos y Jehová. Estaba Balac, estaba el dios Quemos, estaba Moloch, había diversidad de dioses ahí. Entonces, ahí era fácil darle dirección, porque decirle: escogeos a quién vas a servir. A los dioses que han creído esta gente, a Baal, a Moloch, a Quemos, o al Dios que nos sacó de Egipto. Entonces, ahí se los ponía claramente el contraste. En otra ocasión, Moisés les dijo: pongo delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí le está poniendo otra vez el contraste: esto o esto otro. Y lo mismo hacemos nosotros cuando nosotros dirigimos al pecador en diferentes situaciones. Según el Espíritu nos guía, tenemos un arsenal muy grande de cómo dirigir al pecador para que pueda ser salvado. No estamos atrapados solamente en un cierto lenguaje, sino estamos viendo qué es lo más adecuado que la persona puede entender, que él puede servir y vivir para Jesús y ser salvado. La dirección se adaptó al conocimiento del pueblo. Eso lo entendían claramente, que era servir a Dios y que era no servir a Dios, que era servir a los egipcios y que era servir a Dios, que era servir a los ídolos y que era servir a Dios. Y es bueno ahora como lo fue entonces. Se llama a los pecadores a escoger qué, si servir a Dios o al mundo, si seguir la santidad o el pecado. De igual manera, ¿a quién quiere servir? Ahorita, de igual manera, ponemos ese contraste. Que se les haga entender lo que significa escoger y lo que debe ser escogido, y luego, si se hace desde el corazón, serán salvados. O sea, se les hace entender qué significa escoger. Sobre todo, se les hace entender que tienen el poder en ellos para escoger lo uno y lo otro. Eso es bien importante, porque una vez que ellos sepan que ellos tienen el poder para escoger o uno o lo otro, entonces ya no pueden decir: bueno, yo no sabía
o no estaba en mí. No, estaba totalmente en ti. Escoger uno o escoger lo otro. ¿Qué significa escoger? Escoger es que vas a vivir para eso. Es que tu vida va a seguir aquello. Y lo que debe ser escogido, ¿por qué vas a escoger a Jesús por encima del diablo? ¿Por qué vas a escoger a Jesús por encima del mundo? ¿Por qué vas a escoger la santidad por encima del pecado? Eso es que quede claro. Y luego si se hace desde el corazón, en otras palabras, porque lo quieres hacer voluntariamente, con toda intención, lo quieres hacer, entonces serán salvados. Cualquiera de estas direcciones, si se cumplen, constituirá una verdadera conversión. Los ejercicios particulares pueden variar en diferentes casos. O sea, cualquiera de estas 6 que hemos visto, que son distintas todas ellas, pero todas desembocan en lo mismo, en vivir para Dios, en creer en Jesús. Todos desembocan ahí, dicho de diferentes maneras, pero que estamos guiando a la persona hacia lo mismo. Esto constituirá una verdadera conversión en ellos. A veces, el primer ejercicio en la conversión es la sumisión a Dios. A veces el arrepentimiento. A veces la fe. A veces la elección de Dios y su servicio. En definitiva, lo que ocupa sus pensamientos en ese momento. Y aquí lo voy a repetir. Lo que ocupa sus pensamientos en ese momento. Eso es lo que el Espíritu Santo está tratando con la persona. ¿Se acuerdan de la historia que les conté sobre que después de que yo había predicado sobre el infierno, una mujer se me acerca que trabajaba en un cabaret, y que me preguntó que si seguía bailando en ese lugar se iba al infierno? La primera pregunta que yo le hice fue esto: ¿por qué me preguntas eso? ¿Quién te hizo sentir que eso estaba mal? Y entonces ella me contestó, pues el Espíritu Santo. Entonces ella me dice que había estado yendo a otra iglesia en que le habían dicho que si ese era su trabajo, estaba bien. Ella en tanto estuviera dando el diezmo y la ofrenda a la iglesia, no había problema. Cuando me escucha, ella entra en duda en cuanto a ese consejo y me pregunta sobre eso. Entonces, ¿qué tiene ella en mente? En su mente, ¿qué piensa? Que si sigue haciendo eso, se va a ir al infierno. Entonces, el Espíritu Santo le pone la luz en eso. Y ella viene conmigo y ella me expresa lo que tiene en sus pensamientos sobre eso y quiere saber. Ahora, como yo ya sé que el Espíritu Santo le alumbró sobre eso, yo coopero con el Espíritu Santo y estamos en la misma página. ¿Qué le dije yo? Si tú vas allá el día de hoy y ahí te mueres, hoy mismo visitas el infierno. Se lo dije así. Pero, ¿qué puedo hacer? Ella entró en angustia, o sea, como resistiendo a eso, diciéndome que tenía un contrato con ellos que lo tenía que cumplir. Entonces, yo inmediatamente le quité esa excusa. Le dije, ¿qué prefieres, irte a la cárcel o al infierno? Y dijo, no, pues a la cárcel. Ok. Simplemente ve allá y renuncia y a ver qué pasa. Gracias a Dios que los hombres de ese lugar le rompieron el contrato y le dejaron libre de ese contrato. Entonces, a eso se refiere lo que ocupa sus pensamientos en ese momento. Que el Espíritu Santo ya estaba tratando con ellas. Ella no me había hablado de ningún otro pecado. Solamente ese pecado me lo estuvo diciendo. De esa acción. ¿Y a qué me enfoqué? Solamente a esa acción. Yo no me enfoqué a ningún otro pecado de ella. Cuando ella tomó la decisión de renunciar a su trabajo y de no volver a hacer eso, se salva ella. Solamente con este.
No hubo que entrar en toda la lista de los pecados, no hubo que entrar en nada de más, simplemente porque el Espíritu Santo le alumbró sobre eso. Ella sabía que tenía que dejar este pecado y salvarse y entregarse a vivir para Jesús. Ella lo hizo, se salvó, se salvó. Entonces, así es como funciona, hermanos. Lo que está ocupando sus pensamientos en ese momento. Si sus pensamientos están dirigidos a Cristo en ese momento, el primer ejercicio será la fe. Si están dirigidos al pecado, el primer ejercicio será el arrepentimiento. Si están dirigidos a su futuro camino en la vida, será la elección del servicio de Dios. ¿A quién van a servir? Si están dirigidos al gobierno divino, será la sumisión. Someterme al gobierno de Dios para vivir para Él. Es importante descubrir exactamente en qué punto el Espíritu Santo está presionando al pecador en ese momento. Y entonces asegurarse de tocar ese punto. O sea, donde el Espíritu Santo les está alumbrando, los está trayendo convicción, los está haciendo sentir mal. Y entonces, en ese punto, hay que quitárselos totalmente para que, porque ese es el objeto de disputa por el cual no se puede salvar. Entonces, sobre todo cuando una persona viene constantemente y te dice las mismas cosas, es que no, pues, yo no pienso que esto esté mal. Yo no pienso que esto esté mal. Cuando ya te quiere decir, yo no pienso que eso esté mal, ¿quién te hizo sentir que eso estaba mal? No, pues es que pienso yo o algo. No, el Espíritu Santo le está haciendo sentir que eso está mal. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo veo eso, yo veo, hay alguien más que le ha estado haciendo sentir a ella mal. Entonces yo solamente coopero con el Espíritu Santo. Si lo vuelves a hacer, te vas a ir al infierno. ¿Pero por qué? Yo no pienso que eso está mal. Si lo sigues haciendo, te vas al infierno. Así como la persona que por un sombrero no se lo quería quitar, pues yo no pienso que esté mal que me ponga un sombrero. Y sí, si te pones a ver, no, cualquier persona no puede ver que está mal que se ponga un sombrero. Pero esa persona en particular, Dios la hizo sentir mal porque eso reflejaba que lo hacía por su vanidad. Y ese era el punto que tenía en disputa el Espíritu Santo con esa mujer. ¿Qué pasó? Cuando se quita ese sombrero y deja de estar usando, se salva. Entonces, siempre es importante, hermanos, ver dónde está tratando el Espíritu Santo con la gente y presionar al pecador en ese momento, en ese punto en especial que el Espíritu Santo está tratando con él y para que la persona pueda ser salvada, porque de otra manera, la gente, estás tocando muchas cosas que el Espíritu Santo no está tocando. En el caso del joven rico, los mandamientos, ¿sabes? Le mencionaron todos los mandamientos, ninguno tenía, tocaba a él. Él no se sentía aludido, porque eso sí lo hacía. Entonces, así muchas personas tocas una lista de pecados y no se sienten aludidos. Pero sin embargo, cuando Jesús tocó el dinero y le dijo, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres y ven y sígueme tomando la cruz, ahí se fue triste. Esa era la instrucción adecuada a él. Ese era donde estaba presionando el Espíritu Santo a él. Por eso, cuando él llega, dice que llegó corriendo e hincando la rodilla delante de Jesús, le pregunta qué debo hacer para ser salvo. Entonces, alguien hubiera pensado, oye, una persona que cumple con todos los mandamientos, pues no llega tan desesperado así. No llega así hincando en plena calle la rodilla y más si es una persona prominente de dinero,
y haciendo esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿por qué lleva a eso? Bueno, el Espíritu Santo le estaba marcando eso. Le hacía sentir un avaro. Y ese era el punto de disputa que tenía el Espíritu Santo con él. Jesús se da cuenta de eso, coopera con el Espíritu Santo, le dice que lo que tiene que hacer, y dice la Biblia, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, siempre es bueno, hermanos, platicar con la gente dónde se encuentra para saber dónde el Espíritu Santo está presionando y encontrar aquello que está, el punto de disputa para poderlo barrerlo y dirigirlo para que se arrepienta. Si se trata de Cristo, presionarlo sobre eso. Si se trata de su futuro, camino en la vida, empujarlo que haga su elección inmediatamente de obedecer a Dios, de someterse a Dios, de vivir para Él. Es un gran error suponer que algún ejercicio en particular siempre ocupa el primer lugar en la conversión, o que todo pecador debe tener fe primero o sumisión primero. Ese es un error, lo que les decía, hermano. Usamos diferentes según donde se encuentra la persona. No es verdad, ni en filosofía ni en hecho. Existe una gran variedad en los ejercicios de las personas. Cualquiera sea el punto que se adopte entre Dios y el pecador, cuando el pecador se entrega a eso, es convertido. Cualquiera que sea el punto de disputa, cuando el pecador se entrega a eso, se va a convertir. Cualquiera sea el ejercicio particular, si incluye la obediencia de corazón a Dios en cualquier punto, es una verdadera conversión. Si incluye la obediencia de corazón a Dios en cualquier punto, es una verdadera conversión. Cuando se entrega un punto a la autoridad de Dios, está listo para entregar todo lo demás. Así como la mujer esa del sombrero, así como la mujer esta otra de irse al cabaret. Al entregarse ese punto, entregó todo. A estar dispuesta a irse a la cárcel. Si no hubieran roto el contrato, ella está dispuesta a entregarse a todo. Ahí estaba dispuesta a someterse a Dios. Y era solamente un punto, sin tocar todos los demás. Cuando cambia de opinión y obedece en una cosa porque es la voluntad de Dios, obedecerá en otras cosas en la medida en que vea que es la voluntad de Dios. Y así es, hermanos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, ¿qué fue lo que sucedió? Que yo me había entregado a Dios y como yo me había entregado a Dios, ¿qué provocó en mí? Hambre de la palabra. Quería conocer qué es lo que Dios pedía, porque si ya me había perdonado, yo no quería pecar más contra Él. Yo quería saber cuál era su voluntad para poder yo hacer toda y así ya estar bien. Ya empecé limpio con Él. Se limpió todo, ya no debo nada. Ok, pero yo no quiero hacer nada contra Él. Me puse a leer la Biblia. Nadie me dijo que leyera la Biblia. Nadie me dijo que tenía que orar. Nadie me dijo eso. Salió de mí, ¿por qué? Por querer vivir para Él. Simplemente por el conocimiento que mis pecados habían sido perdonados y que yo era una nueva criatura en Cristo. Donde hay esta elección correcta, entonces siempre que la mente se dirige a cualquier punto de deber, está dispuesto a seguir. Dispuesto a seguir. O sea, cuando ya está la elección, todo cae como fichas de dominó, una tras otra, porque está la elección correcta de vivir solamente para ahí. No hay nada que explicar. No hay nada que decirles, ahora tienes que hacer esto, aquello. Normalmente cuando tienes que explicar muchas cosas, es que hay algo que no está bien ahí. Algo no se entiende bien. Porque la persona cuando se convierte y quiere vivir, se somete a Dios, solo entiende ahora todo lo que tiene que hacer. Importa muy poco cuál de estas direcciones se dé, cuál de las que vimos ahorita. Si se hace clara y si es al punto,
como para servir como una prueba de obediencia a Dios. O sea, que ya sabe que ahora va a vivir para obedecerlo a Él. Si es el punto que el Espíritu de Dios está debatiendo en la mente del pecador, vean la palabra esta, está debatiendo en la mente del pecador. ¿Qué estaba debatiendo en la mente de esa mujer cuando me escuchó el infierno? ¿Ir a trabajar allá o no ir a trabajar? Ahí está debatiendo. Oye, pero ¿qué iglesia me dijo que si ese era mi trabajo lo podía seguir haciendo? Ok, estaba debatiendo este argumento. ¿Quién estará bien? ¿Aquel pastor o este? Entonces, por eso yo apunté primeramente a la raíz del debate. ¿Quién te hizo sentir mal porque eso estabas haciendo? El Espíritu Santo. Ya tenía ahí quién se lo el origen que le hizo sentir mal. Entonces ya solamente, ya entré, quité el otro argumento falso del falso pastor y la dirigí a lo que tenía que hacer. Eran esas dos objeciones. Uno, mi pastor dijo eso. Dos, tengo un contrato, tengo que cumplir con los contratos. Le barrí esos refugios de mentira. La mujer hizo lo que tenía que hacer, se salva. Dice, si ese es el punto que el Espíritu de Dios está debatiendo en la mente del pecador para unirse con la obra del Espíritu y no desviar la atención del pecador del punto en disputa, hágase perfectamente claro y luego presione hasta que el pecador se entregue y será salvo. Así como yo lo hice. Número uno, le quité lo del falso pastor. Y dos, lo del el contrato. ¿Prefieres irte a la cárcel o al infierno? Y me hice los dos. No, pues prefiero no, irme a la cárcel. Entonces ya sabes qué decisión tienes que tomar. Y ella tomó la decisión. Y la hizo completa. Entonces, ¿qué pasó de ahí? Se salva. Fácil de llevar a la gente cuando la gente se le da la dirección correcta.